Bien, entonces estuvimos estudiando la batalla de Heraclea. La identificamos como habiendo ocurrido ¿en qué año? Ok, vimos que su cumplimiento habría sido en 2018. Un periodo de tiempo, así como lo fue el conflicto entre Hitler y Stalin, esa quiebra del pacto Molotov que fue en agosto de 1940, que fue algo que se dio durante varias semanas. Así lo vimos en un periodo del 2018. Identificamos entonces 2018 como Heraclea. Identificamos la batalla de Ipsos ¿en qué año? 2016. Ipsos. Ok. La próxima batalla que vamos a necesitar, que es lo que queremos entender, es la batalla de Asculo, que vimos que es lo que conocemos como la batalla de ¿qué? De Rafia. O la batalla de Rafia cuando estudiamos del 11-5 al 16. Bien. Bien. Quiero que tengamos en cuenta algunas cosas a la hora de hacer estos estudios. Algunos principios que necesitamos aprender, algunas cosas que necesitamos considerar para tener un entendimiento correcto de estos eventos y de todos los eventos en realidad en general, externos. ¿Sí? Cuando estudiamos las líneas de reforma, nosotros pensamos en las historias del pasado, sabemos que tienen un patrón que se cumple y que se está repitiendo en nuestra historia. En cada una de esas líneas de reforma hay un problema. Si vamos a la historia de Moisés, ¿sí? Como si vamos a la historia de Jesús, si vamos a la historia de los milleritas, de Miller, hay un problema que recurre vez tras vez. El pueblo viene de un periodo de oscuridad. Y esa oscuridad, nosotros decimos que se acaba ¿cuándo? En el tiempo del fin. Generalmente decimos que esa oscuridad se acaba en el tiempo del fin. Pero déjenme decirles que eso no es tan correcto. Déjenme sugerirles que lo que pasa en el tiempo del fin es que llega la luz, que no existía antes. Pero si leemos, por ejemplo, Juan 1, que va a decir, la luz vino a este mundo. ¿Y qué pasó? Se acabó las tinieblas, dice Juan 1. ¿Qué dice? Y las tinieblas lo rechazaron, dice. Porque la luz sobre las tinieblas resplandece. Pero nosotros vemos a través de la historia de Jesús que esas tinieblas no se van. Lo que comienza es una lucha entre la luz y la oscuridad. Y lo que va a pasar es que se va a separar completamente la luz de las tinieblas. Se va a ver qué es luz y qué es tinieblas. El hecho de que la luz llegue no significa que no hay más tinieblas. ¿Okay? Las tinieblas y la oscuridad corren a lo largo de nuestras líneas de reforma. Solamente que se separa y viene la luz para todo aquel que quiere salir de la oscuridad e ir a la luz. Pasó en la historia de Cristo, pasó en la historia de Moisés, pasó en el tiempo de los mileritas. Cuando pensamos en la historia de Moisés, Moisés entendió siempre cuál era su misión y lo que él debería hacer. No, ¿cuándo no entendió? Y cuando él quería tomar por su propia cuenta, arreglar las cosas que
No estaban bien. Ujú. ¿Se acuerdan de eso? Cuando tenía 40 años, 40 años. mató a aquel soldado egipcio que estaba maltratando a un esclavo judío, queriendo él tomar por su propia fuerza, El control de la defensa de su pueblo. exactamente, quería liberar al pueblo por sus propias fuerzas. Elena de White dice en el Patriarcas y Profetas que él, como había tenido experiencia en lo que era el ejército, digamos, pensó que al pasar el tiempo y que Dios no mostraba pruebas para liberar a su pueblo, él tenía que tomar por la fuerza esa liberación. Sí, gracias. Sí, es algo que se ve en varias líneas, ¿no? Como se ve en la historia de Abraham también. Lo que tenía que Dios enseñarle a Abraham era la dependencia, ¿no? Y siempre la prueba consiste en que las personas que él va a usar aprendan eso. Y eso es un proceso. Amén. Amén. Exactamente. Es un proceso, como dice Eduardo. Cuando vamos al tiempo de Jesús, pensamos en los discípulos, por ejemplo, o en Juan el Bautista. Ellos entendieron, pero ellos recibieron la luz. Los discípulos y Juan el Bautista recibieron la luz. O sea, sí, ¿qué era la luz para su tiempo? ¿Qué era la luz? Jesús era la luz, ¿cierto? Juan 1 hemos citado, Jesús era la luz para ese tiempo. Resumiendo, había mucho más luz para ese tiempo. Las 70 semanas de Daniel, podríamos decir que se estaban cumpliendo. El Cordero de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos recibieron la luz, pero ellos entendieron todo el mensaje que Jesús estaba trayendo. No lo entendieron. ¿Por qué? De hecho, bueno, Elena de White, en el Senado de todas las gentes, dice que Juan el Bautista, cuando él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esas palabras fueron arrancadas de su boca y él no entendió qué era lo que estaba diciendo y volvió a estudiar. Muy bien, eso es en el caso de Juan el Bautista. Y en el caso de los discípulos, ellos entendieron qué es lo que Cristo venía a enseñar. Tenían verdades mezcladas con ideas preconcebidas. Ok, quiero tomar eso. En cada una de las líneas de reforma, en cada una de las historias importantes, hay problemas. Y esos problemas tienen que ver con lo que dice Emma, que son ideas preconcebidas. Preconcebidas. Okay. Ese concepto de ideas preconcebidas es lo que le llevó a Moisés intentar liberar al pueblo con sus propias manos. Le llevó a los discípulos creer que Cristo iba a ser, en vez de un rey espiritual primero, un rey terrenal para su propia época. Y es lo que llevó también a Miller y sus asociados a creer que Cristo iba a venir en su propia época. ¿Por qué creyeron eso? Lo del santuario, creían que la tierra era el santuario. Porque creían que el santuario era la tierra. Tenían ideas preconcebidas. ¿Okay? Eso es lo que ellos tenían. La luz y las tinieblas avanzan juntas en esta historia. En las historias de reforma. Y muchas veces cuesta un tiempo al pueblo de Dios realmente quitar todas las ideas preconcebidas que tiene en la mente. Lo que estás queriendo sugerir es que dentro del periodo de tiempo en las batallas, la oscuridad también es un periodo de tiempo. No lo había conectado con eso en mi mente, pero sí, podemos decir que sí. Bien. Perdón. Sí. La oscuridad es la ausencia de luz. Y, digamos, la luz no aparece de golpe, sino siempre la dibujamos como progresiva. Y así como aumenta la luz, va desapareciendo de las tinieblas en un proceso. Amén. Amén. Concuerdo. Bien, ¿por qué estoy hablando de esto? Estamos hablando sobre la batalla para nuestro tiempo. Ipsos, Heraclea, Ásculo, Benevento, etc. Nosotros entendemos qué es luz para este tiempo, que son cosas que necesitamos entender, que es un mensaje no nuestro, sino divino. Es luz.
Ahora, quiero que pensemos en que en cada una de las historias del pasado, recibir la luz no es suficiente. Si esa luz no hace la obra que tiene que hacer, que es despejar las tinieblas. ¿Okay? El haber salido de un periodo de oscuridad tiene secuelas en todos, en el pueblo de Dios. Y las secuelas es que las tinieblas permanecen por un tiempo, progresivamente van desapareciendo. Esas tinieblas me quiero referir como ideas preconcebidas. ¿Okay? Esas secuelas quedan como ideas preconcebidas. Y de eso que quiero tratar un poco hoy. Ideas preconcebidas, ¿se puede decir que es lo mismo que prejuicio? Diría que sí, o en mi mal español diría que sí, no sé si no tengo... ¿Lo mismo podemos decir? Ok, yo diría que sí, No sé. más o menos. Depende de la situación. Por ahí no son prejuicios, sino cosas que compramos del cristianismo. O no del cristianismo, sino de cualquier otra doctrina que sea una doctrina de Babilonia. ¿Nos la creemos? No, de acuerdo a vivencia uno tiene preconceptos. Uno puede utilizar una vivencia para tener un preconcepto. Y ahí es donde está la fe, digamos. ¿En qué baso mi fe? ¿En lo vivido o en lo que Dios me promete, por ejemplo? Si al pueblo israelita le había prometido salir, que lo iba a sacar a través de Moisés, ellos querían seguir comiendo de la olla. Y la costumbre hace que por ahí uno tenga preconceptos. Ahí está. Pienso yo. También, sí, obvio. Pero, o sea, lo que yo iba era como doctrinas en general, como también puede ser por la costumbre y totalmente aceptable y también tiene prejuicios. Es como, ese es el problema también de las tinieblas, de todo. Tiene muchas características de diferentes partes. Incluso a veces dentro de la misma iglesia, un hermano que dice algo y vos lo escuchas y por ahí uno sin a veces, si vienes de una costumbre de no chequear la información, te puedes crear una información errada, ¿entiendes? Eso también pienso que es parte del problema de tener ideas preconcebidas, de creer apoyarme de la fe de otro. Ok. Muchas profecías bíblicas recién se comprendieron plenamente después de su cumplimiento. Anteriormente la luz era parcial, pero una vez que se cumplían, había evidencias, ahí sí había la luz plena del conocimiento de la profecía. Concuerdo. Bien. Si nosotros pensamos, quiero que pensemos en el estudio que han estado haciendo antes que yo venga, de Hechos 27. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Hechos 27 era la historia de qué? ¿De qué trata Hechos 27? El Cuarto viaje de Pablo, más específicamente de 2 navíos. Ese es el tema de Hechos 27. ¿Okay? 2 naves, 2 barcos. Un barco se llama el navío, ¿cómo? Adramiteno. ¿Qué significa adramiteno? Yo permaneceré en la muerte. Adramiteno significa yo permaneceré en la muerte. ¿Y el otro barco cómo se llama? Alejandrino. Tenemos otro navío que es el Alejandrino. Ok, tengo dislexia. Alejandrino. Perdón. Alejandrino. Alejandrino viene ¿de qué nombre? La Alejandría recibe el nombre por Alejandro Magno. Alejandro, ¿sabe lo que significa? Significa protector del pueblo. ¿Okay? Yo permaneceré en la muerte, significa. Ok, Ellen White, no sé si ustedes vieron también que Ellen White dice que
se refiere al barco alejandrino como un buen navío. ¿Sí? Entonces vemos que el barco adramiteno es un buen navío o un mal navío. Malo. Decide yo permanecer en la muerte. Permanecer en la muerte. Lo identificamos eso con el estado de la Odisea. El estado de estar muerto y elegir permanecer en eso. El navío alejandrino es algo bueno o malo. ¿Representa algo bueno o algo malo? Bueno, Representa algo bueno. Es protector del pueblo. ¿Y esos dos navíos qué simbolizan? Lo mismo. Lo mismo. ¿Qué es eso? Eso mismo. La iglesia y Estados Unidos. Representan la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los Estados Unidos de América. ¿Okay? Representan esas dos instituciones, cada uno de los navíos. ¿Cómo es posible que es mala, que sea malo y al mismo tiempo sea bueno esa institución? Déjenme decirles lo siguiente. El navío adramiteno y el navío alejandrino nos dan dos diferentes informaciones sobre la misma institución, ¿cierto? Sobre las mismas instituciones. Una nos habla desde 1989 hasta el decreto dominical, si se acuerdan, y otra nos llevaba de 1798 hasta el decreto dominical. Quiero traer esto a colación, porque las profecías nos están enseñando que tanto la Iglesia Adventista como los Estados Unidos son buenas, aunque son malas, también son buenas instituciones. ¿Okay? Eso es lo que la profecía nos enseña. Pero la realidad es que si ahondamos un poquito en el pensamiento de la mayoría de las personas del adventismo, ¿okay? No se encuentra en armonía con ese pensamiento. Siempre que si yo pregunto, ¿el gobierno de Estados Unidos es algo bueno o es algo malo? Así que va a haber una división, no sé si la habrá acá en nuestro grupo, pero con seguridad, si fuera un poquito más grande el grupo, va a haber opiniones radicalmente opuestas. Muchas personas hoy piensan en el gobierno de Estados Unidos como malo, independientemente de lo que haga. ¿Sí? Pensando en la política siempre como siendo algo malo, algo satánico, dirigido por Satanás. Eso no es lo que la profecía nos enseña. Déjame decir, esas son ideas preconcebidas. Cuando pensamos en el navío adramiteno, el navío adramiteno salía ¿de dónde? De Cesarea, después pasaba por Sidón, después Chipre y finalmente llegaba a Licia. Era con C o con S, con S, ¿no? Licia, Mirra. No, es Es con con C. la C de la cabeza. Gracias. Licia. Que estudiaron que Cesarea representa 1989, Sidón representa el 2001. ¿Chipre qué representa? ¿Se acuerdan? Clamor de medianoche. ¿Sí? Y Mirra y Licia, la ley dominical. Habíamos visto eso. Yo lo que quiero tomar es este evento de Chipre, que lo habíamos identificado como el clamor de medianoche, y hacerle un zoom. Ver un poco, es una lupa, ver un poco
más de la información que nos da el saber que Chipre es el clamor de medianoche. Una de las cosas que ya hemos visto es que Chipre significa hermoso o sin mancha. Y eso lo conectamos con lo que cómo Elena de White se refiere al mensaje de clamor de medianoche de 1844. Ella dice que es el mensaje más libre de imperfecciones humanas que hubo desde los días de Pentecostés. Eso significa, el mensaje de clamor de medianoche es un mensaje puro, es un mensaje hermoso y sin mancha. Así como lo escribe el Espíritu Profecía, así como lo escribe la línea de Hechos 27 de la vida del ermíteno. Ahora, tanto la historia milerita como la historia que vamos a ver ahora de Chipre, al mismo tiempo que existe un mensaje bueno, hermoso y sin mancha, un buen mensaje, ¿qué existe? Existe un mal mensaje o falso mensaje. En la historia milerita, ¿dónde localizamos, dónde comenta el Espíritu Profecía de los Pioneros que fue el clamor de medianoche? Decimos que fue en agosto de 1844, en un lugar que se llama Exeter. ¿Sí? Ahí fue cuando Samuel Snow predicó más ampliamente el mensaje del clamor de medianoche. En ese lugar, comenta el Espíritu de Profecía y comenta los pioneros, que había una carpa de un grupo que se llamaba Watertown. Venían de un lugar que se llamaba Watertown. Ustedes piensan, el lugar donde se predicó eso era Exeter. Y ahí se dio el mensaje de Samuel Snow, que fue el mensaje del clamor de medianoche. Pero en ese lugar había un grupo de hermanos que venían de un lugar que se llamaba Watertown. ¿Se pronuncia así? Watertown. Gracias. Si ustedes se fijan la raíz, lo que significa la palabra Exeter, ¿saben qué significa? Significa pueblo del agua. ¿Eso es interesante? Porque ¿qué significa Watertown? Pueblo del agua. Exactamente lo mismo. Significa pueblo del agua. ¿Esta gente era así se llamaba su grupo? Sí, venían de una ciudad, de un pueblo que se llama Watertown. Ah, sí se llamaba el pueblo. Sí, de donde venían ellos. ¿Y ellos qué eran? Ahora voy a comentar. Ellos eran un grupo de fanáticos. Así lo describe el Espíritu de Profecía. Un grupo de fanáticos. Eran adventistas, creían en el mensaje del segundo advenimiento, pero tenían unas ideas un poco raras, distintas de lo que Guillermo Miller y sus colaboradores presentaban. Ellos creían en el mensaje de Guillermo Miller y sus colaboradores, pero ellos no creían solamente eso, creían otras cosas y tenían prácticas un poco extrañas también. Elena White habla de ellos cantar y aplaudir hasta que las manos les sangraban, hasta altas horas de la noche, bailar, retorcerse en el piso por el poder del Espíritu Santo, diferentes cosas. Y ellos no solamente hacían eso, sino que decían que a los que no aceptaban ese tipo de doctrinas y ese tipo de actitudes, como estando rechazando el poder del Espíritu Santo que estaba descendiendo sobre ellos, justo antes de la venida de Cristo. Y esto es una cosa bastante claro que está mal, obvio, es una cosa que para este tiempo no es nada engañosa, es lógico que ese tipo de doctrinas y actitudes están erradas. Pero podemos empezar a analizar en diferentes líneas de reforma y en diferentes momentos que existen dos mensajes. Y un mensaje malo y un mensaje bueno. Estos son, voy a poner, fanáticos. Esto es lo que pasa en el clamor de medianoche en la historia milerita.
Ahora, si vamos a abrir Hechos, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos a ver una historia cuando Pablo y Silas llegan Pablo y Bernabé llegan a Chipre. ¿Okay? Chipre es el lugar donde en la Biblia Tramitena nos dice que es el clamor de medianoche. Allí en Chipre, si leemos el versículo 6, pero en el 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Okay? Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Cuando llegan a Chipre, ¿se encuentran con quién? Se encuentran con un hombre que se llama... Simón el Mago. No es Simón el Mago. Bar Jesús. Es Bar Jesús, dice primero. Vamos a hablar de Simón el Mago después también. Se encuentra con Bar Jesús. Ya no necesitamos saber el griego para que nos llame la atención su nombre, porque contiene la palabra Jesús, su nombre. Pero sabiendo un poco, no de griego en realidad, de hebreo. Un poco de hebreo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra bar? Hijo de. Significa hijo de. ¿Qué? Bar significa hijo. Su nombre significa hijo de Jesús. ¿Okay? Hijo. Bar Jesús es hijo de Jesús. Su nombre significa eso. Hemos estado hablando en los estudios de los sábados, los nombres en la Biblia no son casuales, son simbólicos. Eso lo aprendemos por una simple lectura. Siempre cuando los padres le ponen nombre a sus hijos es por alguna razón, por algún evento específico. Los profetas, si ustedes analizan el nombre de los profetas, tienen una relación con el ministerio que están haciendo, con el mensaje que tienen que predicar. Sí. También cuando Barrabás significa hijo del Padre. Hijo de... Padre. Hijo del Padre. Entonces, como hubieron dos mensajes también en la época de Jesús. Bien. ¿El hijo del Padre o el hijo del Padre? Bien. Ah, bien. Está dando otro ejemplo. Cuando Jesús va a ser llevado a la cruz, si ponemos la historia de Jesús, antes de ser llevado a la cruz, en Pilato, Y sabemos que todo eso pasó después de la semana de la entrada triunfal. Nosotros alineamos eso con el clamor de medianoche. exacto. Y también, de otro punto de vista, la cruz es el clamor de medianoche. La crucifixión de Jesús es el clamor de medianoche. En ese momento, que cuando estudiamos la línea de reforma, lo alineamos con el clamor de medianoche, desde la entrada triunfal, yo diría, hasta que Cristo es crucificado. Todo ese es el proceso de clamor de medianoche. Tenemos dos mensajes, o dos también cosas que elegir. Uno es Jesús, y el otro es Barrabás. Como dijo Emma, Bar es hijo, Abba significa padre. Es hijo del Padre significa Barrabás. ¿Quién es Jesús? ¿Quién se decía que él era? Era el Hijo, y él mencionaba todo el tiempo al Padre. Barrabás es una falsificación de lo que Jesús es. Por eso es tan significativo lo que hace Pilato de ponerlos a los dos, uno de un lado del otro, y decirle, elijan a Barrabás o a Jesús. Y el pueblo elige a Barrabás. ¿Okay? Pero tenemos nuevamente en ese momento que nosotros identificamos como el clamor de medianoche, como siendo un tipo, un símbolo del clamor de medianoche, esa elección entre dos mensajes. En Chipre tenemos Bar Jesús de un lado y del otro lado, ¿quién está? Está Pablo y Bernabé. ¿Alguien sabe qué significa Bernabé? Yo no sé, si no saben no se preocupen, nos fijamos en otro momento. Hijo de la profeta.
Ok, hijo de la profecía o hijo de los profetas. Ok. Bien. Y Pablo era pequeño. Bien. Sabemos que Pablo y Bernabé traen el mensaje de Jesús. Y tenemos este otro que tiene un mensaje también. Y dice la Biblia que es un falso profeta. ¿Sí? Bien. De hecho, en el versículo 8 dice, le cambia de nombre, le dice de otra manera. Dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Le pone otro nombre a la Biblia, le dice Elimas, el mago, es otro nombre de Bar Jesús. ¿Perdón? Es el mismo, como que le da otro nombre a Bar Jesús. Le dice Elimas ahora. Lo llaman mago. ¿Sí? Dice, pues así, procurando apartar de la fe al procónsul. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Bien? Entonces el procónsul cree la doctrina del Señor. Entonces, Pablo termina triunfando, se demuestra que Bernabé es el falso profeta. Así como cuando Samuel Snow da su predicación en Exeter, en el cual comenta, los fanáticos de Watertown lo que hacen, todos se callan la boca, se levantan y se van en silencio. No molestan más a partir de ese momento. ¿En Exeter? Sí. ¿Cómo ha sido, perdón? Cuando Samuel Snow predica el clamor de medianoche, este grupo de fanáticos de Watertown no hablan nada, se callan, quedan en silencio y se levantan y se van. Se queda callado, no hacen más fiesta, nada, se vuelven a su pueblo. Dicen igual que no podían resistir la solemnidad y seriedad del mensaje. Es lo que no podían resistir. Y en el clamor de medianoche, siendo esta la línea de la institución de los Estados Unidos y de la Iglesia Adventista, tenemos en el clamor de medianoche encontramos lo mismo, un mensaje bueno y uno malo, uno verdadero y uno falso. ¿Okay? Ahora, tenemos a Elimas o Bar Jesús, que él era el mismo grupo que Pablo y Bernabé, o era de otro grupo, de otra religión. Él era judío, pero él no era cristiano. ¿Okay? Creo que vean esa diferencia, porque el hermano Basilio comentó de otro mago, falso profeta, que era Simón el mago. ¿Sí? Y él era cristiano, él se bautizó a la fe cristiana. Podríamos también alinear a Simón el mago con Elimas o Bar Jesús y ver que hay un falso mensaje tanto internamente como externamente. ¿Sí? Exactamente, ese sería el externo, Elimas. Es el externo. Exactamente. Simón el mago es el interno. Cuando vamos a abordar cualquiera de estos eventos que estamos estudiando, tenemos que analizarlo desde un punto de vista interno y de un punto de vista externo, porque eso es lo que la profecía nos enseña. Nos enseña que el navío, la historia de 1989 hasta la ley dominical es la historia del navío, y el navío es la Iglesia Adventista y son los Estados Unidos. Son esas dos instituciones que corren paralelo, desde 1798 hasta la ley dominical. ¿Sí? Y cada uno de esos eventos tienen relación tanto con la Iglesia Adventista como con los Estados Unidos. Eso ustedes lo ven al estudiar el navío alejandrino. ¿Sí? ¿Ustedes estudiaron eso? No recuerdo. ¿Vieron cómo está conectado externa e internamente los eventos en la línea? Bueno, tal vez lo hacemos rápidamente.
Bien. Navío alejandrino vamos a agarrar entonces. La línea del navío alejandrino. ¿Cuándo comienza la línea del navío alejandrino? Arranca en Alejandría, ¿cierto? Identificamos Alejandría como 1798. Cuando comienza el barco, que viene cargado de ¿qué? De trigo, decimos. Decimos, ¿qué significa el trigo en la Biblia? Es el pueblo de Dios. ¿Sí? Decimos, ¿cuándo comienza el pueblo de Dios? La historia milerita comienza a levantarse en 1798. Que 46 años nos llevan hasta ¿qué fecha? 1844. Hasta 1844, que es el siguiente punto de donde arranca la historia del navío alejandrino. De mirra, ¿qué significa mirra? Amargo. Y amargo lo identificamos con el chasco de 1844. ¿Sí? Ahora, si pensamos, ¿qué más tenemos después de eso? Déjenme, no sé si me va a dar también la memoria. Después de mirra, Alicia, ¿a dónde va? Hechos 27. El navío, si alguien se acuerda me puede decir. Versículo 6. 7. Gnido. Próximo lugar que va es a Gnido. Después tenemos Creta. Después Buenos Puertos, la SEA. ¿Sí? La SEA voy a poner. Que es Buenos Puertos. Vamos hasta ahí por ahora. Gnido, ¿qué significa? No, en Gnido, si ustedes se acuerdan, el barco se desvía. ¿Se acuerdan? Cambia de rumbo. ¿Sí? ¿Es eso? Sí. Entonces me equivoqué. Esto es lo siguiente. En Gnido, el barco cambia de rumbo. ¿Sí? Desvío. Tenemos un desvío. Nosotros identificamos que esto, el cambio de rumbo es 1863. Creta es un periodo, es un mar, y la SEA vimos como siendo 1989, Buenos Puertos. Y sabiduría significa la SEA. Cuando comienza el aumento de conocimiento en nuestra historia. ¿Sí? Ahora, si pensamos en la iglesia adventista, ¿qué tiene que ver la iglesia adventista con 1798? Es el tiempo del fin, 1798, ¿cierto? Es el fin de los 1260 años de oscuridad. Y es en ese momento, cuando dice en la de White en el conflicto de los siglos, llega el mensaje del primer ángel. La iglesia adventista tiene la misión de predicar el mensaje de los tres ángeles, y esa es la historia millerita, la historia de Guillermo Miller, que es lo que va a ser anterior a la iglesia adventista. Entonces, 1798 tiene que ver con la iglesia adventista, correcto. ¿Qué tiene que ver con Estados Unidos? 1798. Que en Apocalipsis 13 dice que está la bestia de dos cuernos. ¿Sí? O sea, había una bestia que cae y la otra que sube. Bien. Elena en el conflicto también marca que en 1798 la figura ascendiente es Estados Unidos. Por tanto, se puede establecer en base al primer Apocalipsis, porque yo también cito Apocalipsis, y segundo, en base al conflicto de los siglos, que el gobierno o el poder ascendiente en ese momento es Estados Unidos. Exactamente. Elena de White dice que cuando termina la supremacía papal en 1798, Estados Unidos brota, sale de la tierra, asciende en 1798. Okay. Entonces tenemos a los Estados Unidos de América también relacionados con 1798. En Mirra, en 1844, ¿qué pasa? ¿Sí? Pasan dos cosas. Es el inicio, pero
es el chasco, es un punto bien relevante para la iglesia adventista. O sea, es ni que hablar que está relacionado con la iglesia adventista, pero es la caída también del cuerno protestante de los Estados Unidos. ¿Sí? 1863. ¿Qué pasa con la iglesia adventista en 1863? Y rechazan una de las pancartas que Miller y los asociados habían hecho Pasan como dos una de cosas. las cosas. Ajá. Tenemos los 1520 rechazados. ¿Sí? También se organiza la iglesia. Tenemos la organización de la iglesia, ¿sí? Eso no es un desvío, eso no es malo, eso es algo bueno. Y la guerra civil. Y en Estados Unidos tenemos la guerra civil. Y junto con la guerra civil, una unión de la iglesia y Estado que comienza a solaparse cuando se introduce en las monedas la frase en Dios confiamos, en God we trust. Unión de iglesia y Estado. Se desvía del camino para lo cual Dios levantó a los Estados Unidos. Creta significa carnal. Carnal lo conectamos con pecado, con un periodo de oscuridad que ingresa, que comienza. 1989, tiempo del fin para la iglesia adventista. Daniel 11:40, parte B, se comienza a cumplir. Para Estados Unidos, ¿qué tiene algo de importante en 1989 para Estados Unidos? Vimos que Donald Trump dice es el comienzo del levantamiento de Estados Unidos como única superpotencia mundial. Y podemos continuar conectando. En cada uno de los marcos de ese navío alejandrino hay otros eventos. Tenemos una conexión. Tenemos eventos internos en la iglesia y eventos externos en Estados Unidos. El mismo evento tiene una significancia tanto para Estados Unidos como para la iglesia adventista. Y eso es porque ambos son en el navío alejandrino. ¿Y el navío alejandrino qué significaba, dijimos? Defensor del pueblo. ¿Okay? Dios levantó a Estados Unidos como un defensor o protector del pueblo en realidad. Estuvimos leyendo que Dios levantó la nación de Estados Unidos con dos principios fundamentales: protestantismo y republicanismo, que son libertad civil y libertad religiosa. Dios levantó a los Estados Unidos como una tierra donde el pueblo podía adorar según los dictámenes de su propia conciencia. Estados Unidos es un lugar de protección para el pueblo. Para eso levantó el Señor Estados Unidos. La iglesia adventista es mucho más fácil de verlo. Es el mensaje del tercer ángel en contra de la marca de la bestia, para proteger al pueblo más que nadie. Sí. ¿Alguna pregunta sobre esto? Fui a hablar de esto porque lo que quería decir es que estamos hablando de que en el clamor de medianoche tenemos un falso profeta interno y un falso profeta externo. Eso tenemos que verlo en todos los eventos. Tenemos que hacerlo eso conectando a los eventos entre sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos ese principio de conectar los eventos y ver la progresión, cómo van progresando? Voy a decir, en cada uno de los eventos tenemos un mensaje doble que necesitamos identificar, o lo que llamaríamos dos fuentes de información diferentes. ¿Sí? Yo comencé hablando de ideas preconcebidas, comencé hablando de esa oscuridad que queda luchando por la luz por un tiempo, después del tiempo del fin. Y lo que quiero sugerir es que la fuente de donde sacamos nuestra información tiene mucho que ver con las ideas que tenemos. Las ideas preconcebidas no es que nacemos con ellas, las obtuvimos de algún lugar, las obtuvimos de alguna fuente de información. Es importante identificar cuál es la correcta fuente de información y cuál es la equivocada. Porque estamos viendo que estamos en la era de la información. Y la batalla que está librando hoy es una batalla de información. Más que nunca necesitamos saber quién es el verdadero y el falso profeta, tanto internamente como externamente. ¿Sí? Bien. El problema
es que por mucho tiempo, por alguna razón, hemos creído que todo lo política es malo, o que todo el periodismo es malo, todas las fuentes de información están contaminadas, por eso no podemos confiar en nadie, y no somos capaces de identificar a la correcta fuente de información. Si no podemos identificar la correcta fuente de información, no podemos identificar tampoco ¿qué? La mala. Y nada nos impide de absorber de la mala fuente de información. ¿Sí? De hecho, pienso personalmente que muchas veces, por no estar bien informados con respecto a ciertas cosas, seguimos tomando de esa fuente que es incorrecta y eso no nos ayuda mucho a modificar nuestro pensamiento. Y eso hace que tengamos preconceptos. Exactamente. No, y Por eso hay que ser muy cuidadosos. por ahí lo que pasa es que automáticamente cuando uno piensa que todo es malo y que todo no se puede confiar en nadie, uno baja la guardia y ahí es cuando entra realmente la información. Bien. Pero nosotros, ¿se acuerdan que hablamos un principio? A la hora de identificar cualquier elemento o evento en nuestra historia, necesitamos rastrearlo hasta cuándo, dijimos. Hasta 1989, ¿se acuerdan? Hasta el tiempo del fin y ver cómo iba progresivamente creciendo nuestra historia. Entonces, llegando hasta el tiempo del fin, queremos hablar de dos fuentes de información desde el tiempo del fin en adelante. Bien, estamos por quedarnos sin tiempo. Vamos a continuar mañana, tal vez dejamos unas ideas más. Lo que quiero es que pensemos qué dos fuentes de información o qué dos mensajes tenemos internamente y externamente. ¿Okay? En 1989, nosotros creemos que hay un mensaje o hay algo que necesitamos entender de 1989. ¿Qué creemos que pasó en 1989? ¿Qué necesitamos entender? Cumplimiento de 1940, parte B. El rey del norte se contraataca al rey del sur. Eso se cumple la caída del muro de Berlín. ¿Sí? Entonces tenemos un mensaje que es que tenemos una victoria del rey del norte. La caída del muro de Berlín es una victoria de Estados Unidos. ¿Sí? Ahora existe otro mensaje, otra forma de ver eso. Otras personas piensan que lo que pasó en 1989 es una pantomima, es una actuación planificada por una élite de personas poderosas del mundo que planearon eso para llevar adelante su agenda secreta de cómo gobernar el mundo. Entonces, tenemos dos opciones. Creemos que la profecía nos enseña qué pasó, que el rey del norte venció al rey del sur, o creemos sobre una élite secreta que planeó la caída del muro de Berlín. 2001. ¿Qué pasó en 2001? ¿Qué necesitamos entender que pasó externamente? La caída de las Torres Gemelas. Ok, hay un mensaje sobre la caída de las Torres Gemelas y tenemos dos posibilidades. Una, ¿qué nos dice la profecía? ¿Quién fue? Islam. Séptima trompeta. Pero existe otro mensaje. ¿Quién fue? Estados Unidos. Una conspiración interna. ¿Ok? Estados Unidos. Creemos que fue el Islam, como la profecía nos dice, la séptima trompeta, o creemos que es una conspiración interna de los Estados Unidos. Podemos decir lo mismo hasta 2016, 2018 en adelante, y eso lo queremos. ¿Sí? Hay un detalle que no es menor. De la forma que lo estás poniendo, estás contraponiendo una opción a la otra. Sí. La profecía en la Biblia
describe las cosas de la forma en que lo vería una persona común de la calle. Nunca entraría a analizar algo que es tan profundo, porque el común de la gente se perdería. Okay. Por ejemplo, en Egipto, cuando el pueblo sale de Egipto, el nombre que aparece en la Biblia, del lugar que abandona, es un nombre que en el momento que Moisés sale, no existía. Ese nombre es 200 años posterior. Pero el lector de la Biblia, ¿verdad?, cuando lee Rameses, él entiende de dónde salió. Porque si se hubiera conservado el nombre original, un lector de la Biblia no sabría de qué región salió. ¿Qué quiero decir? Si contraponemos, la profecía dice esto, y hay una segunda teoría o opción que dice esto otro, estamos como contraponiendo que como que no fuera posible. En realidad, en realidad tenemos que ver que la profecía está escrita, ¿verdad?, en una forma en que el común de la gente podría llegar a interpretar. Si la profecía hubiera tenido otra intención de profundizar en estas capas, entonces no hubiera sido una profecía para el común de la gente. Creo que hay un problema al pensar que es la profecía la que te dice que hay que verlo así. No es así. Es el estilo que Dios elige. Perdón, te puedo Su opinión, me parece. Sí, pero te puedo mencionar muchas otras cosas en la Biblia que están hechas así. Bien, entonces vamos a plantear solamente ese problema y mañana continuamos discutiendo lo que estamos fuera de tiempo. Lo que el hermano dice es que, dígame si no estoy malinterpretando, la profecía nos habla la Biblia nos habla de cierta información, nos habla de algún punto A, punto B, pero existen otros puntos, A mayúscula, B mayúscula, que la profecía no habla y que pueden ser verdad, y que necesitamos verlos también. Okay. Yo no estoy en contra de analizar fuentes externas a la Biblia y complementarlos. Tenemos que ser conscientes y entender cuál es la fuente de donde estamos sacando de esas ideas. ¿Eso es una fuente confiable? ¿Es un verdadero profeta o es un falso profeta? Porque existe en cada evento, como hemos mostrado, un verdadero y un falso mensaje. Eso es lo que estoy proponiendo. Que sepamos identificar entre la verdadera y la falsa fuente de información, porque la existe y la va a existir hasta el fin. ¿Sí? De hecho, en otras historias también sucede eso. Por ejemplo, en la historia de Noé, si uno lee a Elena de White, Biblioteca de Profetas, ella dice que había personas en iglesias, en púlpitos equivalentes a su época, digamos, predicando sermones de paz y de que no iba a pasar nada de lo del diluvio, y el diluvio pasó. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la resurrección de Cristo. Los discípulos, ¿qué mensaje tenían? Tenían un mensaje de Cristo ha resucitado. ¿Qué decían los fariseos? Porque le dijeron a los romanos que lo dijeran, Cristo no resucitó, los discípulos vinieron a la noche y se llevaron el cuerpo de Cristo. Entonces ahí tenemos en otros dos casos historias totalmente distintas en las cuales hay dos fuentes de información y las personas tienen que elegir a quién escuchan. Bien. Sí, por ahí una ilustración que a mí me ayudó un poco a entender esto es que, como dijimos, hoy en día no es que tenemos algo que nos dice exactamente la verdad, pero tenemos que saber elegir. Entonces son ilustraciones. Por ahí yo tengo dos corrientes de agua, una está sucia y la otra está envenenada. ¿De cuál voy a elegir tomar? Solo tengo esas dos opciones. Okay. Bien, es un tema interesante e importante de discutir, porque si hay una cosa importante es que sepamos de qué fuente estamos sacando la información, porque hemos identificado que existe un periodo de oscuridad en cada generación y que esa oscuridad no termina con el tiempo del fin, sino que va hasta el fin, y es lo que genera problemas en cada una de las líneas de reforma. Las ideas preconcebidas que podamos tener es lo que evitó a Moisés
a los discípulos de Juan el Bautista, a los mileritas, de entender realmente cuál es la luz que Dios está dando para ese tiempo. Vamos a terminar con oración y continuamos mañana.